Ya estamos enlazados ya desde hermana República de Venezuela, desde Caracas, con nuestro hermano Rafael Carasarabia, quien nos comparte el mensaje de la salvación todos los días jueves. Muy buenos días, hermano Rafael, que el Señor Jesús lo bendiga. Gracias una vez más por estar predispuesto siempre a compartir el mensaje de la salvación a través de las ondas de Cristo. Bendice siempre CBS desde Quito, Ecuador. Buenos días, damos el cambio. Adelante, hermano. Dios lo bendiga, amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es una bendición nuevamente estar predicando la palabra de Dios en este día 1/6/20 del 23, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios me lo bendiga grandemente a todos mis hermanos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a dar de una vez a la palabra de Dios entrada en el libro de 3:16 del libro de Juan, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Padre Santo, Padre Eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Ya se ha orado previamente por esta predicación, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y la palabra de Dios dice así, en el nombre de Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta predicación dice por título: Me dejó de amar. Una de las cosas más tremendas que dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús, que una persona puede creer de que Dios lo dejó de amar, pero resulta de que no es así. Dios no deja de amar a ninguna persona. Pero, ¿qué podemos decir de algunas personas que pueden llegar a nuestras vidas? ¿Pueden personas dejar de amar a otra persona? Por supuesto que sí. Puede ser un amor circunstancial en el mundo. Hay mundos en el mundo, hay amor circunstancial. Hay personas que pueden amar o querer a alguien por una conveniencia de algo. Puede incluso, como dice la palabra de Dios, la mujer dejar de amar a su hijo o a su hija. También puede pasar que una persona puede dejar de amar a una persona por circunstancias, incluso que puede ser madre o padre o hijo o hija, pueden dejar de amar. Hay circunstancias que pueden pasar de que un padre incluso puede dejar de amar a un ser un querido, ya sea un hijo, a una hija, por alguna circunstancia, porque el enemigo puede llegar incluso a entenebrecer la mente de una persona, pero puede dejar Dios de amar. La palabra de Dios me dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ha dado a su Hijo unigénito, amado de tal manera al mundo. Pero ¿por qué? Para que las personas no se fueran a perder. Y eso sabemos que hay en ese tipo de circunstancias. Hay ese tipo de circunstancias en algunas personas. Hay ese tipo de circunstancias en algunas personas, pero Dios nunca te dejará de amar. Dios nunca te dejará de amar. Eso es lo que tienes que saber adentro de tu corazón, adentro de tu vida. Dios nunca deja de amar. Pueden haber personas que puedan dejar de amar, pero Dios nunca puede dejar de amar, porque somos creación de Él, hechura suya. Somos hechura suya en el nombre de Cristo Jesús. Sabemos en el nombre de Cristo Jesús que en la vida pueden haber circunstancias, pueden haber cosas que pueden generarse en el nombre de Cristo Jesús, pero cuando en nuestra vida se genera circunstancias que muy tremendas, que una persona se siente oprimido, se siente apresado por algún tipo de circunstancia, pero sabemos que Dios nunca te dejará de amar. Hay veces que podemos ver de que no puedo seguir adelante. La salud se ha desmejorado, se ha desmejorado el trabajo, se ha desmejorado la vida sentimental, pero debemos de saber que Dios nunca te dejará de amar. Hay cosas que pueden pasar en nuestra vida, hay cosas que se pueden generar, hay cosas que pueden pasar a cada momento, pero sabemos que Dios nunca te dejará de amar. Eso tienes que saberlo. Tiene que Dios nunca te dejará de amar. Cuando piense por un momento en tu vida de que Dios te dejó de amar, la palabra de Dios dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Recuerda que cuando vienen esas voces a los oídos diciéndote que no te ama, que no te quiere, cuando se refiere a Dios,
Dios nunca te dejará de amar. Dios nunca te dejará de amar. ¿Qué nos dice la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo? También en el libro de Efesios. En el libro de Efesios 2 del 1 al 3 me dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estáis muertos en vuestros delitos y pecados. Dice el 2: en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Debemos de saber que eso era otro tiempo, pero que ahora vive el Espíritu Santo dentro de nosotros. Ahora vive el Espíritu Santo que vive dentro de nosotros, que dice dentro de nosotros: Abba Padre. Y cuando debemos de saber que clama a Dios, ese Espíritu clama a Dios cuando tememos en las mañanas, cuando hay miedos que de repente nocturnos y no sabemos por qué están esos miedos, es porque nos falta oración. Cuando te despiertas a las 1, a las 2, a las 3 de la madrugada, es porque Dios te está levantando a orar. Debes de levantarte a orar en el nombre de Cristo Jesús, porque Él te está diciendo que quiere conversar contigo. Él quiere conversar contigo en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y tú sabes por qué? Porque no te ha dejado de amar. Porque no te ha dejado de amar. Debes de saberlo. Hay gente que cuando cae, hay gente que le ha pasado, y toda persona le va a pasar. Usted puede tener mucho tiempo en el Evangelio, pero siempre hay cosas en nuestra vida que pueden pasar. Debe de tener cuidado en el nombre de Cristo Jesús. En esa flaqueza que tiene, póngasela a Dios delante de la presencia de Dios, siempre diciéndole: Señor Padre Santo, Señor de los cielos, mira, te pongo esta flaqueza delante de tu presencia, para que seas tú obrando en esta flaquedad, Señor de los cielos. Te lo pongo delante de tu presencia, pero siempre debes tener esa conversación con Dios, porque Él nunca te dejará de amar. Nunca te dejará de amar. Y hay gente que piensa: me dejó de amar, me dejó de amar, pero Dios nunca te deja de amar. Nunca te deja de amar. No podemos ganar el cielo por nosotros mismos. Las exigencias de la justicia se interponen con una barrera que nos impide superar. ¿Qué pasa esto cuando pasa? Que en nuestra vida hay delante de nosotros el pecado. Cuando no pedimos perdón, hay una barrera, pero debemos llegar al trono de la gracia, pedir perdón a Dios, y Él dará siempre su gracia grande, siempre dará su gran esperanza, siempre dará su sempiterno amor. Si siempre te acercas a Dios, si siempre oras a Él, si siempre buscas a Él, tú vas a dar cuenta de que nunca te deja de amar. Nunca te deja de amar. Nunca te deja de amar. Dice la palabra de Dios en el libro de Isaías 55, 6 al 8. Dice: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Hay que tomar en cuenta que cuando hay pensamientos que vienen a tu vida diciéndote que no te amo, que no te quiero, diciéndote todas esas cosas malas, no lo está diciendo Dios, ni siquiera lo estás diciendo tú, pero hay alguien interesado en que tú creas de que Dios te dejó de amar, y ese es el enemigo de nuestras almas. Él está interesado en decirte todos los días que Él te dejó de amar, porque Él sabe que si tú puedes creer a esa palabra, el enemigo sabe que si tú puedes creer a esa palabra, va a ser un guerrero menos para el reino de Dios, que va a estar combatiendo
contra él. Pero por eso dice la palabra: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Busca del Señor. Llénate de su presencia, lee de su palabra, medita en su palabra. Meditar en su palabra es tener los pensamientos depositados en las promesas de Dios. Nadie puede llegar a avanzar con una exitosamente si la persona está pensando lo negativo. Quiero contarte este testimonio sobre unos varones de Dios que, aunque mucho que uno le hablaba, por mucho que uno les dice, las personas no cambian. Y te voy a decir en qué va eso. Había un muchacho, obviamente no voy a decir nombre, aquí en lugar de Venezuela, en uno de los estados de Venezuela, que él tiene 3 años pidiendo consejo, pero el joven no cambia. ¿Y por qué no cambia? Porque no se mete en oración, porque no se mete en lectura, porque no medita en la palabra de Dios. Y debemos de recalcar que la oración es importante, debemos de recalcar que la lectura es importante, debemos de recalcar que la meditación no puede ser posible si usted no lee. Usted solamente podrá tener una meditación sana cuando usted lee la palabra de Dios, porque la meditación es pensamiento. Ahora bien, ese joven no ha cambiado, durante 3 años no ha cambiado. También conozco otro joven, precisamente de Ecuador, y quiero decirle que esto no importa la nacionalidad de donde usted venga, esto no importa de donde usted sea. Si usted no lee, si usted no ora, si usted no medita en la palabra, usted no va a tener cambio en su vida. No importa de qué nación sea de Venezuela, de Colombia, de Cuba, de donde sea. Si usted no lee, no estudia, no ora, no medita en su palabra, no va a haber cambio, porque la palabra el cambio lo hace Cristo. Pero para que Cristo haga el cambio en una persona, es necesario que esa persona le busque a Dios. También había otro joven, que ese joven uno le decía cosas, le decía: no te dejes montar la mano por toda persona, ni te estés metiendo en iglesia en todas partes para que estés buscando de que alguien te ore. Y es tremendo, pero parece que uno le decía eso y era lo contrario, terminaba haciendo lo contrario. Todo el mundo le montaba la mano, y el joven, cuando se le dijo eso, no estaba tan mal. Pero después que se dejó montar la mano por todo el mundo, en toda iglesia donde entraba, el muchacho quedó tremendamente endemoniado, porque no hacían caso, porque no buscan palabra, porque no leen, no oran, no estudian. Entonces el cambio no se puede dar. Son ese tipo de personas que viven pidiendo oración a todo el mundo, pero no leen, no estudian, no oran, no se someten a la palabra de Dios. Pero también tenemos casos de otras personas que eso también lo hay en toda iglesia y en toda nación, en todas partes los hay, de aquellas personas que están buscando de Dios, leen, oran, meditan y cambian. ¿Y por qué cambia? Porque le dieron entrada a Cristo. Como dice la palabra en el libro de Isaías: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarlo en tanto que está cercano. Cuando la palabra de Dios me dice eso, es porque están orando, es porque están leyendo de su palabra, es porque están buscando de Él. Y si están buscando de Él, va a haber un cambio de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Por ejemplo, las primeras nombradas, que no buscan, que no leen, no oran, esas personas cada rato dicen: me dejó de amar. Pero no es que te dejó de amar, sino que tú dejaste de buscar. Seas tú hermana, seas tú hermano, sea de la nación que sea. Si tú no oras, no lees, no estudias, no va a haber cambio. No va a haber cambio. Pero si tú oras, lees y estudias y buscas de su palabra, va a haber un cambio de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Y te vas a poder corroborar de que te ama, de que te ama, de que te ama, de que Dios te ama grandemente. Había un varón que no podía dejar el cigarrillo, y resulta que no podía dejar el cigarrillo por esa causa. Y estamos hablando de un cristiano que no podía dejar el cigarro, porque estamos hablando que él entró a la palabra de Dios, a la iglesia, y él no podía dejar el cigarrillo. Estamos hablando de un nuevo creyente. Pero cuando se pusieron a hablar con él, se pusieron a dialogar con él, descubrieron de que el hombre tenía algo que él no se perdonaba. Y cuando él se perdonó esa falta que hizo y lo confesó a Dios y le dijo: Señor, te pido perdón por esto, por esto y por esto y por esto, y empezó a leer de su palabra, a orar y a meditar de su palabra, el hombre dejó el cigarrillo, porque fue liberado por medio del poder de la palabra de Dios.
Si tú buscas de Dios, te vas a dar cuenta de que Él te ama, pero tienes que buscarlo. También había un pastor que él estaba perdiendo su matrimonio y él estaba buscando de Dios, buscando de Dios. El hombre oraba, pero resulta que no leía sobre los asuntos matrimoniales de las personas, de cuando hay un problema. Buscó asesoría matrimonial y resulta que empezó a tener un conocimiento mayor al asunto que tenía él. Tuvo un conocimiento mayor, y cuando tuvo ese conocimiento mayor y resulta que el hombre llegó y me dijo: varón, el matrimonio se me está perdiendo, varón, se me está perdiendo el matrimonio, varón, y él me contó su problema, y al contarme su problema yo le dije: usted va a hacer esto, esto y esto y esto y esto y esto. El varón empezó a hacer aquello que se le mandó a hacer en el nombre de Cristo Jesús, y yo le dije: su matrimonio va a cambiar, pero en el nombre de Cristo Jesús, pero en el nombre de Cristo Jesús. ¿Y por qué cambió? Porque agregó un nuevo conocimiento, y ahí donde dice la palabra de Dios: mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Pero ¿cómo un pueblo puede llegar a conseguir el carril nuevamente? Buscando el conocimiento de la palabra de Dios. El varón buscó el conocimiento adecuado que estaba en la palabra, estaba ahí, lo tuvo todo el tiempo al frente, pero no lo podía conseguir. Y es tremendo, hay veces que se puede cegar el entendimiento, incluso de un pastor se puede cegar el entendimiento por no querer doblar un orgullo delante de Dios. Él doblegó su orgullo delante de Dios, y Dios le abrió el entendimiento para que entendiera una escritura. Cuando entendió la escritura, se dio cuenta de que Dios nunca lo dejó de amar, de que Dios siempre lo amaba, lo ama y siempre lo va a amar, porque es su hijo, así como tú, así como yo, así como todo el que esté escuchando. Usted es hijo de Dios, y si siente que Dios lo dejó de amar, es porque usted no se está acercando a Dios. Buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarlo en tanto que está cercano. También había otro joven, y resulta que este joven no estaba muy estable, porque hay gente que a veces vienen con costumbres del mundo, y usted tiene que tener mucho cuidado con esto que le voy a decir. Hay jóvenes que vienen del mundo con una costumbre de estar picando aquí, picando allá, en el sentido de que quieren tener una o varias novias, y eso son costumbres del mundo. Resulta que yo conocí un joven así y le dije: ajuíciate en el nombre de Cristo Jesús, y varios hermanos se lo llegaron a decir. Dios le dio una reprensión. El hombre se paró de estar enamorando a toda sierva, y se paró y empezó a meditar en su palabra. Duró un año solo, porque la reprensión fue fuerte. Duró un año solo, y después Dios le concedió no la novia, sino la esposa. Dios le concedió la esposa. Él pudo tener su novia, que después se hizo esposa con él, en el nombre de Cristo Jesús. Y cuando él tenía la reprensión, él creía que Dios lo había dejado de amar, pero no era que lo había dejado de amar, sino que la palabra de Dios me dice que al quien él ama castiga, y se refiere a esto cuando alguien está haciendo algo de índole de sinvergüenzura. Dios castiga a esa persona, no porque lo odia, sino porque lo ama, porque Dios a quien ama castiga. Así que debes de saber: Dios nunca te deja de amar. No puedes tener ese pensamiento: me dejó de amar, porque Dios nunca te deja de amar, porque Él te ama. Así como hizo con estas personas que cambiaron porque lo buscaron, así de igual manera Dios hace algo grande cuando tú lo buscas. Pero si no lo buscas en lectura, si no lo buscas en oración, si no lo buscas en meditación, no va a haber cambio en tu vida. Sigue diciendo la palabra de Dios, pero esta vez en el libro de Efesios, en el nombre de Cristo Jesús, me dice la palabra de Dios. Dice Efesios 2, 4 al 6, dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvo, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando eres una persona que busca de Dios, cuando eres una persona que está buscando en la palabra de Dios, Dios te hace
sentar en lugares celestiales, también te hace navegar en mundos espirituales. Cuando tienes un nivel alto en la palabra de Dios, podrás comprender esto que se está hablando en el nombre de Cristo Jesús. El apóstol tiene mucho cuidado de informar de lo que motiva a Dios a moverse y se enfoca en eso. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, Él ha estado diciendo a su pueblo que lo busque. Dios ha estado diciéndole a su pueblo que lo busque. ¿Y para qué Dios quiere que su pueblo lo busque? Para que sepa que nunca te ha dejado de amar. El problema que tienes, Dios lo resuelve, pero tienes que buscarlo a Él. Esa enfermedad que no se quita, tienes que buscarlo a Él en el nombre de Cristo Jesús. Ese negocio que no se está dando, ese negocio que algo tiene, que ahora las finanzas no están yendo bien, tienes que buscarlo a Él primeramente, tienes que buscarlo a Él primeramente. Así que debe de saber que Él nunca te deja de amar, Él nunca te deja de amar, no importa, oh Sharabakanda, la masella, la masoja, Él nunca te deja de amar, Él nunca te deja de amar. Me dice también la palabra de Dios en el libro de Juan 15:16, dice: no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Yo os elegí a vosotros. Y sigue diciendo, y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os dé. Él te va a dar aquello que necesita, si va conforme a su voluntad, si va conforme a su palabra, y si primero te enfoca en lo ministerial, Dios te lo da. Hay gente que pide, hay gente que llega a la iglesia buscando una novia, buscando a un novio, sin primero buscar el propósito de Dios en su vida. Dios no le interesa eso. Dios interesa que primeramente tú desarrolles tus ministerios, porque Dios no une cuerpo de nadie. Hay hombres en la iglesia que están enfocados en la mejor figura, y hay mujeres que andan en la iglesia enfocadas en la mejor figura del hombre, y resulta que Dios no une cuerpo sino propósito, y el que primero entra a la iglesia así es el que primero va a salir con las tablas en la cabeza. ¿Por qué? Porque Dios ama, pero tiene que buscar a esa persona tiene que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y de la Biblia a mí me dice que lo demás vendrá por añadidura. Pero aquella persona tiene que buscar primeramente al reino de Dios y su justicia, para que sepa que todo Él lo va a añadir. Cuando una persona, cuando una persona está buscando de la palabra de Dios, y está buscando en oración, en lectura y en conocimiento, y se desenvuelve en el ministerio y se mantiene y busca, Dios va a bendecir esa vida, porque lo está buscando en cuerpo, alma y espíritu. Es necesario que usted busque de Dios, que busque primeramente, que ore a Dios, que lea a Dios. No me refiero a que dure 5 minutos orando y después vaya a buscar a la novia. No me estoy refiriendo a eso. Busque su ministerio, desenvuelva su ministerio. No estamos hablando de algo que va a durar 2, 3, 4, 5 días. Estamos hablando que van a haber meses que va a pasar Dios tratando con tu vida. Incluso pueden pasar hasta 1 año, 2 años tratando Dios con tu vida. Pero una persona que recién llega a la iglesia no esté buscando novia o no esté buscando novio de buenas a primera. Primero consagre su ministerio a Dios. Toda persona tiene un propósito de vida en la iglesia, en el lugar donde Dios te pone. Dios tiene un propósito para contigo. Busca primeramente ese propósito. Y cuando estamos buscando y desenvolver ese conocimiento y eso que está buscando de parte de Dios, y te vas a dar cuenta de que Dios te ama y te ama grandemente, pero tienes que buscarlo a Él primeramente. Tienes que buscarlo a Él. Sigue diciendo la palabra de Dios, pero ahora en Colosenses 3, 5 al 10 me dice: y esto es muy importante. Hace morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia,
en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que los creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cuando vemos toda esta escritura, podemos dar cuenta de que el que llega a Cristo Jesús necesita una renovación completa. Si usted que está escuchando en este momento, su renovación no está a este nivel, ni siquiera se le parece, busque a Dios, consagre su vida a Dios. No ande buscando mujer, no ande buscando a hombre. Primero consagre su vida a Dios, sepa cuál es el ministerio, sepa qué es lo que Dios quiere hacer en su vida, y cuando usted sepa lo que Dios quiere hacer en su vida y ya sepa y lo tenga claro, ore a eso y busque con decoro en el nombre de Cristo Jesús, sabiendo todas las directrices que Dios le ha dado conforme a la palabra. Y no estamos hablando nuevamente que tengo 3 días convertido y a los 3 días ya estoy buscando novia. No, tiene que darle tiempo y buscar. ¿Cómo se puede hacer este tiempo corto? Usted lea, estudie, ore, y no va a ser a la semana ni a los 3 días, va a ser al año o a los 2 o a los 3 años, cuando tenga claro qué es lo que Dios quiere en su vida. También me sigue diciendo la palabra en el libro de Romanos 6:7, dice: pero ahora estamos libres de la ley. Y aquí estamos hablando de la ley del pecado y de la muerte, que dice: porque habéis muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que vivamos bajo el régimen nuevo del espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Aquí estamos hablando tanto la letra y la ley de la carne. Usted ahora está bajo el régimen del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es santo. Santo es Dios, porque Él nunca te deja de amar. Sigue diciendo también en el libro de Romanos 6:4, para ya ir finalizando, en el nombre de Cristo Jesús: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Cuando una persona llega a Cristo Jesús y cuando conoce a Cristo como su único y suficiente Salvador y llega a bautizarse, cuando la persona lo sumergen, estamos hablando de que esa persona sumergida, y después eso refleja la muerte de Cristo en esa persona, y cuando la persona lo levantan, refleja la resurrección de Cristo. Así que el viejo hombre quedó sumergido en esas aguas del bautismo, y ese hombre tiene que tener una renovación y un conocimiento desde ahora en adelante en el poder de la palabra de Dios, una renovación completa en el nombre de Cristo Jesús. Ahora mira lo que me dice la palabra en el nombre de Cristo Jesús, 2 Corintios 5:17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Porque Dios hace todo nuevo en tu vida, pero es necesario que te dejes formar de cuerpo, alma y espíritu. Y para ser formado de cuerpo, alma y espíritu, tiene que haber oración, tiene que haber lectura y tiene que haber una meditación sana en su palabra, para que sepas que Él nunca te dejó de amar. No puedes decir eso dentro de ti: me dejó de amar, porque Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama. Y yo quiero orar por ustedes en el nombre de Cristo Jesús. Para toda aquella persona que cree que Cristo lo dejó de amar, yo quiero orar en el nombre de Cristo Jesús. Y toda aquella persona que no ha aceptado a Cristo como su único y suficiente Salvador, yo lo invito a que acepte a Cristo como su único y suficiente Salvador. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te doy delante de tu presencia, Padre Santo. Me coloco aquella persona en el nombre de Cristo Jesús que crea que Cristo lo dejó de amar. Repita conmigo en el nombre de Cristo Jesús. Aquella persona que no tenga a Cristo, repita conmigo: Padre Celestial, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Sé que no me has dejado de amar, sé que me
amas en el nombre de Cristo Jesús. Señor Jesús, entra a mi alma, Padre amado. Entra a mi alma, te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Sé tú que reines en mi vida, Padre amado, a través de la oración, a través de tu palabra, Padre amado, a través de mis pensamientos, Padre amado, porque yo sé que tú me amas, me amas, me amas, me amas. En el nombre de Cristo Jesús, sé tú mi Padre, Señor de los cielos. Sé tú mi Padre y yo soy tu Hijo en el nombre de Cristo Jesús. Has aceptado a Cristo como tu único y suficiente Salvador en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y de Caracas, Venezuela, para CBS Radio Cristiana ha predicado tu hermano Rafael Antonio Caro Saravia. Sígueme en YouTube como evangelista Rafael Caro y recuerda que Cristo te ama, que Cristo te ama, que Cristo te ama en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Muchas gracias, hermano Rafael, por este mensaje que ha compartido en esta mañana a través de las ondas de Cristo Bendice Siempre Radio desde Quito, Ecuador, desde Venezuela. Muchas gracias, mi hermano. Si Dios permite, pues estaremos una vez más la próxima semana, el próximo jueves, una vez más a las 5:30 de la mañana. Hermano Rafael, damos el cambio para que se despida de la audiencia. Adelante. Es muy importante saber que Dios nunca deja de amar a ningún cristiano y a ninguna cristiana. También a aquellas personas que no han tenido a Cristo como su único y suficiente Salvador ni tampoco lo conocen. Dios siempre sigue diciendo todo el tiempo que venir a mí los que estéis trabajados y cargados y yo los haré descansar. Venga a Cristo, sea usted cristiano o no cristiana, venga a Cristo, busque de Cristo y Él cambiará su vida de adentro hacia afuera y hará de su vida una vida nueva, pero en Cristo Jesús. Así que Dios me lo bendiga grandemente a todos en el nombre de Cristo Jesús y siempre busque de Dios porque Él te ama, te ama, te ama. Bendiciones. Muchas gracias, hermano Rafael, una vez más. Si Dios permite, pues como habíamos dicho, la próxima semana estaremos. Un fuerte abrazo, hermano Rafael, y saludos desde Quito, Ecuador.